se puede decir que a esta reunión, ¿verdad? A través de Facebook Live, donde Torre Fuerte Iztapalapa te da la bienvenida, y como siempre vamos a iniciar con unos cantos alabando a nuestro Dios, glorificando su nombre y exaltándole. Así que seas bienvenido, familia de Cristo, Torre Fuerte Iztapalapa, y amigos que nos acompañan en estas transmisiones. Vamos a disponer un tiempo, a disponer nuestro corazón, y sea bienvenido el Espíritu Santo. Y también seas bienvenido en el nombre de Jesús. Así es, bienvenido seas, amada Iglesia de Cristo. Hoy en este día en especial para adorar y levantar el nombre que es sobre todo nombre. Bienvenido seas, amada Iglesia, amado amigo, hermana que nos ves hoy. Y juntos vamos a adorar y a levantar el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios te bendiga, amado hermano. Y disponemos hoy nuestro corazón para levantar nuestras manos, adorar al Rey de Gloria y decirle: tú eres santo, Cristo. Tú eres digno, Cristo Jesús. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo eres Él. Levantamos nuestra
Todopoderoso. Gracias a Dios. Queremos darle la bienvenida y saludar esta noche a María José Velázquez, también a Victoria Ponce, a Gombi Víctor, a Leti Íñiguez también, a Rebeca Cortés, a Emma Nicio, Isabel Pérez Rosales, a Rosalía Alvarado, a Clara Mendoza, Marbella Nácar, y por el momento son los que están conectados, pero más adelante se van conectando o todavía no aparece tu nombre. Queremos saludar a Budelia también, que siempre fielmente está en esta transmisión, Budelia García, y a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por este tiempo que Dios nos permite iniciar, tener reunión y recibir una palabra de parte de Dios. Hoy va a estar compartiendo el pastor Euclides y también nuestro hermano Eri, y en el nombre de Jesús seamos bienvenidos todos, y como familia en Cristo degustemos del alimento espiritual que Dios ha preparado para nosotros a través del hermano Eri y del pastor Euclides. Adelante. Gracias, muy buenas noches, que Dios les bendiga mucho, grandemente, de verdad. Queremos darles la bienvenida a este programa, ¿verdad?, de Facebook, que tenemos todos los martes. Y qué bueno que están con nosotros, qué bueno que están de alguna manera, ¿verdad?, con nosotros. Eric, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, pastor, muy bien, gracias a Dios. Es un placer y una bendición poder estar aquí en este tiempo y poder compartir este tema, esta palabra de Dios para cada uno de nosotros, y que sea de gran bendición para cada uno de ustedes también. Claro que sí, ese es uno de los principales objetivos, ¿verdad? El que podamos aprender, el que podamos tener en la palabra, ¿verdad? Ciertamente ese conocimiento exacto y perfecto de lo que Dios ha querido hacer. Y bueno, como todos los martes en estos últimos tiempos, estamos hablando un poquito, ¿verdad?, al respecto de lo que consideramos que desgraciadamente no es, ¿verdad?, ciertamente la enseñanza que ha dejado la Biblia ni la Escritura en diferentes, vamos a decirlo así, religiones, podemos decir, o sectas, que de alguna manera se acreditan como cristianos, mas en el paso de los hechos nosotros notamos que no es así. Uno de los grandes errores que la gente cometemos es que desgraciadamente se nos ha enseñado de esa manera a tal grado, ¿verdad?, que llegamos a creer que todo lo que nos enseñaron a veces es verdad, cuando en realidad hemos vivido de tradiciones, hemos vivido probablemente con algunas consecuencias, con algunos problemas. Por eso es que normalmente la gente no ha crecido en lo espiritual. Repito, y lo digo con todo respeto, de verdad, no quiero que nadie se sienta ofendido, simplemente quiero conocer y que sepan también ustedes, ¿verdad?, por qué nosotros tenemos otro tipo de enseñanza, porque es la Biblia realmente nuestro único líder, nuestro único objetivo, es ahí donde Dios nos habla a todos, en particular a toda la humanidad, y es la Biblia de donde partimos, obedeciendo la Biblia, la Escritura, y estarás de acuerdo conmigo que escudriñando la Escritura, leyendo la palabra de Dios, es ahí donde el Señor nos marca la ruta a seguir durante nuestro caminar en la vida. Es decir, hasta que nos vayamos de aquí, es como Dios estará hablándonos siempre a través de la Escritura. Por eso la importancia, ¿verdad?, de conocerla y reconocerla también. Esta noche vamos a hablar un poquito al respecto de los dogmas católicos. ¿Cuáles son los dogmas católicos? La palabra dogma, ¿verdad?, es la que se refiere, entre uno de tantos dogmas, es de la Virgen María. Y vamos a hablar solamente de ese dogma, porque hay muchísimos dogmas ahí, pero en realidad esta noche solamente hablaremos, con todo respeto, vamos a hablar de la Virgen María, ¿verdad? ¿Qué es un dogma, Eri? ¿Tú conoces qué es un dogma? Sí, pastor, es un sistema de pensamientos, ¿sí?, que se tiene por verdadero, que se tiene por cierto. Y dentro de ese sistema, dentro del catolicismo, se tiene por verdadero y no se debe poner supuestamente en duda. Así es un dogma entonces, ¿verdad?, prácticamente un mandato rígido que dice no vas a dudar jamás de lo que yo te he mandado.
Por eso es que de alguna manera, ¿verdad? Allí vamos a ver cómo se tergiversa la adoración a la Virgen María, y desgraciadamente, ¿verdad? Vamos a recordar que una de las doctrinas o dogmas que hay en la Iglesia Católica son las doctrinas marianas. La palabra doctrina, ustedes se recuerdan, ¿verdad? Habla precisamente de enseñanza. Cuando hablamos de doctrina se habla de una enseñanza, por lo tanto la doctrina mariana es de la adoración a María. Por eso es que de alguna manera, ¿verdad? Allí en la iglesia se nos enseña mucho. Yo recuerdo también cuando nosotros no conocíamos al Señor, ¿verdad? Se nos había enseñado que pues había que rendir cierto tributo, cierta admiración a esta imagen, ¿verdad? Porque en cierta manera nosotros teníamos que tener ese dogma de fe en nuestra vida en particular. Por eso la doctrina también trae una doctrina más, que es la de la veneración a los santos de la iglesia. Esta es otra de los dogmas, pero no vamos a hablar de los santos de la iglesia este día. Hoy estamos hablando solamente de la adoración a María, la veneración. La palabra veneración, ¿qué significa veneración, Eric, por favorcito? La palabra veneración es un culto que se debe rendir a Dios y a los santos y a objetos sagrados. A los objetos sagrados, ¿verdad? Entonces por eso la sábana santa, por eso que el teléfono santo, que no sé, el clavo santo, ¿verdad? De la cruz, la astilla de la cruz de Cristo, y entonces empiezan a surgir, ¿verdad? Infinidad de objetos y de cosas que empiezan a decir que también son santos, y como ya vimos, es un dogma, la gente lo tiene que seguir rígidamente, sin dudar en nada en absoluto de lo que se les está ordenando que hagan. Es decir, que esto me suena, desgraciadamente, Eric, como que vamos guiando a una manada de gente que tal vez llevan los ojitos cerrados y no se dan cuenta, ¿verdad?, en realidad. Por eso nuestro Señor Jesucristo decía: conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Al conocer la verdad, ciertamente, ¿cuál es la verdad? Jesús decía: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ese es Jesús hablándonos a todos nosotros y diciéndonos claramente que al conocerle a Él hemos conocido la verdad, y por lo tanto ya no estamos prácticamente enlazados, ¿verdad?, a un régimen absolutorio, totalitario, que nos impide caminar a derecha o a izquierda, sino que vamos caminando al frente, y es ahí donde Dios, sin lugar a dudas, va a mostrarse en su caminar, a leer, a escudriñar su palabra, ¿verdad? Por eso es que de alguna manera nosotros damos textos bíblicos para que ustedes investiguen en la Biblia si es verdad o no lo que dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, los cristianos evangélicos tenemos prácticamente no aberración a las enseñanzas católicas, al contrario, sabemos que de alguna manera los teólogos católicos han hablado, pero desgraciadamente su teología no está basada en la Escritura, sino ciertamente en otro tipo de libros o concilios vaticanos que tuvieron, en lo cual llegaron a un acuerdo todos los sacerdotes a nivel mundial y decidieron lanzar esos dogmas de fe que hoy la iglesia está teniendo. Desgraciadamente, pues hay mucha gente que está amando, ¿verdad?, en cierta manera esa creencia, esa iglesia en particular, y ahí está la situación, porque están mal enseñados, porque no tienen la palabra de Dios. Por eso estas diferencias a veces, desgraciadamente, son motivo de discusiones, de pleitos, malos entendidos con nuestros familiares y amigos que son católicos. Tan pronto les tocamos, ¿verdad?, del tema de María: no lo toques porque María es lo más santo, es lo más sagrado, no puedo romper un ídolo de María porque se me va a caer el tráiler encima. Y se lo piensan, ¿verdad?, de esa manera, porque así les han hecho creer, así les han hecho entender, cuando en realidad nosotros vamos a saber que la Escritura nos habla que esto es muy diferente. Cuando conocemos la verdad, dice: conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Te va a hacer libre, ¿verdad?, en todos los aspectos. ¿Algo que quieras comentar, Eric? Sí, pastor, todo bien. Yo creo que es bien cierto que a veces, como hijos de Dios, cuando venimos de una tradición, por ejemplo la religión católica, es muy difícil que a veces, como dices, tenemos discusiones hasta con los mismos familiares, porque nos dejan de hablar, a veces no comparten las enseñanzas que tenemos, como es la doctrina. Entonces es triste porque como familiares debemos de compaginar, ¿no? Pero claro, esas dogmas, esas diferencias que tenemos es lo que hace que tristemente estemos peleando, estemos discutiendo, muy común, constantemente.
Claro, fíjate que incluso Eric me hace recordar claramente cuando nuestro Señor Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Él avisó claramente, dice, los enemigos del hombre están en su propia casa. Estamos hablando de la suegra, del suegro, del hermano, de la hermana, pero ¿en qué se refería? A esto precisamente, a que dentro de la casa habrá quienes crean en la Escritura y quienes no la crean. Por eso Jesús decía que dentro de la casa tendríamos los propios enemigos, porque habla de esto, refiriéndose a que precisamente habría pleitos y disensiones entre nosotros por causa de que el Evangelio alguien lo recibió y otros no lo quieren recibir, porque desgraciadamente han sido enseñados de una manera rigurosa en la que no deben de tener duda de la enseñanza que se les dio anteriormente. Por eso es que algunos nos atrevemos a romper aquello y los familiares te dejan de hablar, ya no quieren conocerte, otros te desconocen como amigo, nos invitaban a las fiestas, a comer, a cenar, todo, y ahora ya no, ¿verdad? Porque nos hacen a un lado, porque piensan que nosotros vamos a llegar y vamos a ser aburridos y vamos a estar todo el tiempo ahí predicando el Evangelio, ¿verdad? Y normalmente nos van desechando, normalmente. Eso sucede porque ya me sucedió a mí, ¿verdad? Sí. Entonces por eso lo hablo, pero nosotros no aceptamos esos dogmas o doctrinas que fueron enseñadas. Nosotros no les hacemos caso, porque lo primero que tenemos que dejar bien en claro es que el versículo con el que de alguna manera me gustaría empezar a trabajar en esta tarde, un verso de la Escritura que nos habla, ¿verdad?, al respecto de esto. Dice la palabra del Señor que nosotros no debemos adorar prácticamente a las criaturas, sino que debemos adorar al Creador. Es decir, que toda adoración a las criaturas de Dios es pecado. Ustedes se recordarán en uno de los 10 mandamientos, el mandamiento que está en Éxodo capítulo 20, de ahí en adelante vamos a partir en que los 10 mandamientos, uno de los principales mandamientos es donde Dios empieza a mencionarnos y a decirnos ciertamente, no adorarás imágenes, no te postrarás a ellas, no las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, ¿verdad? Entonces, obviamente, a nuestro Señor Jesucristo, que es Éxodo capítulo 21, está hablándonos claramente que no debemos adorar imágenes ni postrarnos ante ellas, y es lo que nos han enseñado a lo largo de nuestra vida. Todos nosotros que venimos de una cultura mexicana, normalmente se nos enseñó que nuestra madre estaba plasmada, ¿verdad? De hecho, le llaman la madre de México, le llaman la madre de Dios, cuando en realidad cuando leemos la Biblia en Génesis, vemos que Dios estaba en el principio, pero no había madre, no había nadie más, solamente estaba Dios, ¿verdad? Entonces no puede ser madre de Dios, porque el primero en ser creado, no creado, sino que siempre ha existido, es Dios. Por lo tanto, no puede haber una madre, si no la Biblia diría, estaba la mamá y estaban los hijos y ahí estaba Dios, ¿no? No puede ser madre de Dios, ella fue madre del Hijo de Dios, que es muy diferente, por lo tanto nosotros encontramos ahí. Espero de verdad que no se ofendan por lo que estamos hablando, pero en realidad créanme que esto es importante que lo sepamos. Se dice que incluso los cristianos evangélicos no creemos en María, no es verdad, sí creemos en María y creemos que María existió y estaríamos incluso si no creyéramos en ella, negando lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios sí nos enseña eso. Mateo 1:16, nos das lectura, Eric, por favor, y 17. Dice la palabra de Dios, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Miren, nada más ahí está, ¿verdad? Prácticamente, si no creyéramos en María, pues no habría nacido Cristo jamás, pero está hablando que Jacob engendró a José y que era el marido de el marido de María, de la cual nació Jesús, ¿verdad? Entonces llamado el Cristo, y es ahí donde vemos que prácticamente se empieza a revelar. Ahora, Mateo 1:18, ¿nos das lectura, Eric, por favor? Amén. Dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Que ciertamente ella había concebido del Espíritu Santo, es decir, que ella fue en cierta manera, ¿verdad?, tocada por el Espíritu del Señor y quedó encinta, es decir, no tuvo relaciones sexuales en el momento de tener a Jesús en su vientre. Por tal motivo nosotros podemos creer, ¿verdad?, que la inseminación prácticamente fue en base a el Espíritu de Dios que entró en el óvulo. Por lo tanto, aquel ser que
que venía en el vientre de María, ¿verdad? Era el santo, era el puro, era el limpio, el que venía allí. Por eso a Jesús se le llama el Hijo del Hombre, porque nació de un ser humano, nació de una persona y era parte de la humanidad. Por lo tanto se le llamaba el Hijo del Hombre porque él estaba naciendo en forma humana, ¿verdad? Para venir a esta tierra. Por eso si creemos que nosotros creemos que María fue una mujer bienaventurada, claro que sí, y llena de gracia de Dios por haber sido elegida, y claro que sí, porque para ser la madre del Mesías ella necesitaba tener una gracia especial delante de Dios, y que esta gracia de Dios la pudiera a ella hacer, ¿verdad? Ciertamente la madre del Mesías. Por eso nosotros encontramos en Lucas 1, 26, 27, 28 y 29, vamos a encontrar ciertamente este nacimiento virginal del cual estamos hablando. Le damos lectura a él, por favor, a Lucas 1, 26 en adelante. Sí, pastor. La palabra de Dios dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Claro que sí, vean ustedes, ahí está, ¿verdad? Prácticamente la historia de esa concepción, cómo fue la salutación del ángel. Ella se espantó, por supuesto, y ella inmediatamente lo que hizo, ¿verdad?, fue hablar con el ángel, y el ángel le dijo que el hijo del vientre que ella iba a tener, pues de alguna manera, ¿verdad?, iba a ser un hijo especial. Ahora vemos, por ejemplo, creemos que María fue virgen en el momento que fue concebida, por eso es que la Biblia hablaba que la virgen iba a conceber, pero cuando hablamos de virgen que iba a concebir, hablamos de una mujer que no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Por lo tanto, hablamos de una virginidad, de una mujer que aún continuaba a ser virgen, y cuando nace Jesús continuaba siendo virgen, ¿verdad? Y vamos a verlo en un momento más. Lucas 1:34, vean ustedes, por favor, Lucas 1:34 al 37, por favor. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llaman estéril, porque nada hay imposible para Dios. Gracias a Dios. Entonces encontramos ahí, ¿verdad?, a esta mujer diciéndole: ¿cómo es posible? Yo prácticamente soy virgen y no he tenido relaciones sexuales con nadie, y cómo es posible que de mí nazca un hijo. Y entonces el ángel ahí le menciona que la sombra del Señor, del Espíritu Santo, iba a llegar sobre ella, y a través de ella, ¿verdad?, ella iba a concebir al santo Hijo de Dios, a Jesús de Nazaret, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso creemos que, por supuesto, que María fue una mujer que debe ser respetada. En eso estamos completamente de acuerdo. Una mujer que debemos respetar, una mujer que debemos de tener en alta estima, ¿verdad?, por haber sido elegida como la madre terrenal de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, aquel que entregó su vida preciosa en la cruz del Calvario, entregando su sangre por amor a cada uno de nosotros. Pero las doctrinas que no compartimos con la religión católica, ahora sí vamos a entrar a ellas, es la siguiente: No compartimos, por ejemplo, la doctrina de la Inmaculada Concepción de María. Esta no la vamos a aceptar porque va en contra de la Escritura. Y lo dice así: esta doctrina afirma que María, prácticamente por una gracia especial de Dios, ella fue concebida sin pecado. Eso es lo que dicen ellos, ¿verdad? Por eso es que normalmente en los cantos o en los rezos de ellos, normalmente dicen Santa María y dicen sin pecado concebida. Es decir, da a entender que ella fue concebida, ¿verdad? Es decir, sin Dios, sin un Cristo, es decir, que fue concebida sin acto carnal. Es decir, que ella nació prácticamente
casi como Jesús, ¿verdad? Prácticamente poniéndola al nivel de Cristo, pero no fue así. Supuestamente esto lo dice la iglesia romana para no transmitirle supuestamente el pecado al Hijo de Dios, pero esto no lo transmitió, simplemente era el plan de Dios que naciera de una persona que venía de un linaje. Ya vimos el linaje que traía ella y que de alguna manera, ¿verdad?, está en la Biblia, en la Escritura lo acabamos de leer, y que de ese linaje Dios iba a proveer un Salvador para el mundo. Por eso la teología católica afirma que eso significa que María fue llena de gracia, cuando en realidad la gracia no tiene que ver nada con eso. La gracia es un regalo inmerecido de Dios para María en particular. María no era bienaventurada y muy favorecida por ser sin pecado, no era por eso, sino había sido elegida por el Señor sin que ella lo mereciera, porque nuestra naturaleza humana ya estaba caída. Desde Adán para acá, dice la Escritura, porque todos pecaron. Todos, nunca mencionan excepto fulanita o excepto sutanita, no, dice por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. La Biblia no miente, la Biblia es una verdad que desgraciadamente muchos han hecho por detrás, y desgraciadamente ahí podemos encontrar que no está bien definida esa escritura. Por eso, por haber sido elegida por el Señor sin merecerlo, ella había recibido la gracia del Señor para llevar en su vientre al Salvador de toda la humanidad. Por eso la palabra de Dios nos dice que nadie nace sin pecado, a excepción de Cristo. Cristo fue el único que nació no a través de relaciones sexuales. Por eso cuando los detractores, los enemigos de Jesús, de alguna manera, ¿verdad?, iban en contra de él y lo blasfemaban y hablaban en contra de él, a Jesús les decían: tú eres un hombre pecador, hijo del pecado, porque así le decían, ¿verdad?, ciertamente diciéndole que él era un farsante, que él era un mentiroso, y con eso lo querían humillar. Pero Jesús sabía su descendencia divina, él sabía perfectamente cómo había sido su nacimiento y la manera en la que él vino al mundo. Romanos 3:23, vamos a leerlo, Eric, por favor. También, pastor. La palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Allí menciona la Escritura en el libro de Romanos, el apóstol Pablo, que está hablando por cuanto todos pecaron. Ahí está, ¿verdad?, en cierta manera, cuando habla de todos. Todos, en absoluto no hay nadie, ni un sacerdote, ni un pastor, ni un líder, ni un evangelista, nadie nació sin pecado. Todos nosotros heredamos el pecado de Adán. Desde que nacemos ya con esa marca del pecado, y esa marca, ¿verdad?, se rompe hasta que decidimos aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. De otra manera, no se puede quitar ese pecado de nosotros a menos que sea lavado con la bendita sangre de Cristo en el momento de recibirlo como Señor y Salvador. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vean ustedes, todos los linajes de María, es decir, sus familiares de María, todos cometieron ese pecado por haber nacido, ¿verdad? El pecado entró en el mundo por un hombre llamado Adán, y por el pecado la muerte, es decir, porque causa de que ya comenzó la humanidad a pecar, se desvió de los caminos de Dios, todo el mundo empezó a hacer lo que quería, como pensaba, sin importar lo que Dios dijera. Es ahí que entra el pecado precisamente y provoca la muerte de cada persona. Por eso la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, Dios nos regala la vida eterna a través de que nosotros estamos prácticamente practicando las cosas buenas, puras del Señor, y es ahí donde cambia. Así la muerte pasa a todos los seres humanos por cuanto todos pecaron. Entonces es así como se heredó esa naturaleza caída, y si nosotros no aceptamos a Jesús, si nosotros no aceptamos a Cristo, es ahí donde desgraciadamente el pecado nos dará la paga y no nuestro Señor en vida eterna. Así que Jesús fue sin pecado, no porque María no tuviera pecado, sino porque Dios puso su esencia en el vientre de María, y por eso es que ella no necesitó tener un hombre a su lado para concebir, sino que fue el Santo Espíritu de Dios trayendo, ¿verdad?, a luz, a vida, a ese pequeño y lindo ser llamado Jesús de Nazaret. ¿Quieres comentar algo, Luis? Sí, pastor, yo creo que es importante, ¿no?, saber y reconocer, como dice la palabra de Dios, que no es que no creamos en María, no es que no querramos, sino al contrario, ¿no? Yo creo que también
es por obediencia, ¿no? Yo creo que ella tuvo también la obediencia, porque pudo haber depositado en alguna otra mujer y ella pudo haber dicho, no, pues yo no la acepto, ¿no? Fue valerosa, fue valiente al aceptar y decir, pues acepto, digamos que venga el Espíritu Santo y nazca de mí el Hijo de Dios. Entonces, sí hay un respeto, hay una veneración, pero no, como dices, no compartimos ciertas enseñanzas que tienen los católicos hacia ella. Claro que sí, claro que sí. Fíjate que ahorita que mencionas esto me recuerda el contexto de todo lo que estamos hablando, que en este tiempo en el que María precisamente quedó embarazada, era tan rigurosa la ley que una mujer que había sido encontrada en adulterio inmediatamente moría apedreada. Entonces María lo que estaba aceptando en ese momento era que ella tenía un novio, estaba desposada, es decir, comprometida con ese novio llamado José, y si se enteraban que estaba embarazada, José la podía repudiar y decirle a la gente, ella me engañó, tiene un hijo en el vientre y va a nacer. Entonces la gente podía matarla, la agarraban a María, se la llevaban, la apedreaban hasta que muriera, porque esa era la ley, ¿verdad? Del adúltero en cierta manera, y era la manera en que moría una adúltera o un adúltero. Entonces es a lo que se exponía María. María fue una mujer valiente, por eso decimos, sí creemos en María, sí creemos que fue una gran mujer, porque definitivamente lo fue en el momento de haber aceptado, como tú bien dices, ¿verdad? Ciertamente esa afrenta contra ella. Pero José, siendo avisado por el ángel, le menciona el ángel y le dice, recibe a María como tu mujer, no temas, porque lo que hay en su vientre es parte del Espíritu Santo, es un hijo de Dios en particular, y es ahí donde él va y la toma y se echa la culpa prácticamente, y empieza a decir, seguramente les ha de haber dicho a los familiares y amigos, ¿qué creen? Me adelanté y pues ya estamos embarazados, y pues ya yo andaba de loco, ¿verdad? Y pues ya nació el bebé y María ya se embarazó y pues yo tuve la culpa, y él seguramente se echó la culpa para que a ella no la apedrearan, porque si no, la muerte inminente era para María y para el santo ser que nació de ella. Por eso no compartimos esa doctrina con la Iglesia Católica, porque definitivamente está errada conforme a todo lo que nos marca la Escritura. También no compartimos la doctrina de la virginidad perpetua de María. Aquí se habla también el dogma, este dogma que ya hablamos que el dogma es aquello, ¿verdad?, que nos marca que no debemos dudar en un minutito siquiera de lo que marcó la Iglesia Católica. Entonces el dogma de la virginidad perpetua de María afirma que María fue virgen antes de embarazarse, después de embarazarse, y se mantiene virgen hasta la fecha. Tampoco estamos de acuerdo con ella, y vamos a decirlo porque hay contextos bíblicos, y vamos a ver la siguiente. La palabra de Dios nos afirma que María y José, también este es otro dogma, tuvieron una vida marital normal después del nacimiento de Jesús. Aquí vamos a ver Mateo 1:24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Gracias a Dios, aquí encontramos entonces que José despertó del sueño. Es ahí donde el ángel le dice, toma a tu mujer, tómala por mujer, no temas, porque lo que dentro de ella hay es santo. Entonces hizo como el ángel del Señor le mandó, recibió a su mujer, ¿verdad? En ese caso se casó, vamos a decirlo así, ¿verdad? A lo mejor ya iba con su barriguita aquella, pero finalmente, ¿verdad?, la recibe. Y dice que no la conoció. Aquí mucha gente dice, la Biblia se contradice. ¿Por qué no la conoció? No es que se la acababan de presentar en ese momento. Entonces, ¿cómo estaba comprometida antes si no la conocía? No se refiere a eso. Aquí está utilizando la Escritura un eufemismo. Un eufemismo es una frase suave para no lastimar con una frase fuerte, una frase que lastime al lector. Y en este caso, la palabra conocer está prácticamente escondiendo la frase, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahí es lo que nos está marcando la Escritura. Realmente, ¿verdad?, que ella tuvo relaciones sexuales como cualquier mujer, como cualquier persona, seguramente de las que hoy nos está mirando, que se casó, que tuvo familia, que tuvo hijos, y que seguramente, ¿verdad?, eso es lo que rompe el dogma de la virginidad de María, porque la Biblia lo menciona. La palabra de Dios nos muestra que José y María tuvieron más hijos después del nacimiento de Jesús. Perdónenme,
nombre. Sé que muchos están pensando y que muchos que han recibido la teología católica les han dicho que son los hijos de José, que cuando se juntó él ya era viejito y se juntó con María y que María siguió siendo virgen, pero José, ¿verdad? Prácticamente traía una bola de hijos con otra mujer y que por eso los juntó y ya. Otros más dicen que son sus primos, que porque incluso Biblias católicas han sido ya cambiadas y ya no dice hijos, ahora menciona que son los primos de Jesús, cuando en realidad la Biblia menciona claramente que son sus hermanos, los hijos de María y de José. Vamos a leer Mateo 3:55, Mateo 3:56 y miren lo que nos dice la Escritura en este sentido. Amén. Adelante. Mateo 13:55 dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Miren ustedes, ahí está hablando, ¿verdad? De Jesús, ciertamente, hablando que, como diciendo, no es este el hijo del carpintero. Es como si dijera, no, pues es el hijo del señor que vende leche. Ah, no, pues es hijo del carnicero, ¿no? Pues así como con desprecio, diciendo, ¿qué es esto, no? ¿Por qué se levanta ese tal Jesús diciendo que es hijo de Dios? Si no lo conocemos nosotros, no es el hijo del carpintero, del lechero, en fin. Eso es lo que estaba diciendo la gente que vivía alrededor de Jesús. Dice, no se llama su madre María, ahí está hablando de María, y sus hermanos, hablando de lo que tuvo el matrimonio. Es decir, leímos donde dice la Escritura, la conoció hasta que dio a luz. Es decir, dio a luz y después dejaron pasar un tiempecito y como cualquier mujer, como cualquier matrimonio, tuvieron relaciones sexuales, se casaron, tuvieron hijos y ahí en adelante, ¿verdad? Diríamos como los cuentos infantiles y vivieron felices para siempre, ¿verdad? Pero ciertamente tuvieron hijos, tuvieron más hijos y tuvieron 4 hijos, Jacobo, José, Simón y Judas, pero dice, y todas sus hermanas. Cuando habla la palabra todas, no me está hablando de una, no me está hablando de 2, sino que me está hablando de unas 5, unas 6 tal vez. Pongamos 6 hermanas, ¿te gustaría? Más 4 hombrecitos, serían 10 en total los familiares que tuvo Jesús. Ciertamente nosotros estamos hablando lo que marca la Escritura, la palabra de Dios en la versión Reina Valera, en la versión al día, en todas las Biblias que en realidad, ¿verdad?, están hablando lo que en realidad dice esta Escritura. Lamentablemente, tanto Testigos de Jehová como Iglesia Católica han cambiado muchos versos que no les conviene para hacer coincidir sus teologías falsas en cierta manera y así, de esa manera, confundir a la gente y que no crean a la verdad del Evangelio. Por eso la Reina Valera 1960 para nosotros es lo más cercano a la Biblia original. ¿Por qué? Porque de alguna manera, por eso es que la que leemos no es que sea una especial para nosotros, no, esa es una general que habla lo que tiene que hablar y las versiones que de alguna manera hay no han sido modificadas hasta el tiempo porque definitivamente no se les ha permitido, ya que es una Biblia muy cercana a la original. Por eso no compartimos esa doctrina tampoco. ¿Algo que quieras comentar, Eric? Sí, pastor, pues para como armar más que nada, finalizar este ciclo, es como que sabemos que María, como dice, no se cree que fue concebida sin pecado, ¿no? Como lo veíamos anteriormente. Entonces yo creo que la palabra de Dios es bien cierta, es clara. La palabra de Dios nos dice que todo lo que existe, lo que subsiste por Dios fue hecho, incluyendo María, porque Jesús ya estaba desde mucho antes, Jesucristo. Así es, eso lo habla en Juan, ¿verdad? Donde dice la Escritura, en el principio estaba el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Así que definitivamente, ¿verdad? Vemos que Jesús, su aparición estaba ya desde el inicio, antes de la creación del mundo. Jesús ya existía, Jesús ya estaba. María fue creada por Dios, ¿verdad? En su momento nació de una familia y ella sí nació de alguna manera. Por eso decimos que no es su estado de ella haber nacido sin pecado, ¿verdad? Es decir, eso lo comentaron en los diferentes concilios vaticanos para hacerla corredentora con Jesús a la par, ¿verdad? Por eso es que también de alguna manera ahí se va. Se nos está pasando rápido el tiempo, pero miren ustedes, vamos a hablar un poquito más al respecto, que no compartimos la doctrina de María como mediadora en el cielo. Cuando se habla de mediadora, la palabra de Dios nos muestra que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Los seres humanos, más que Cristo Jesús. Es lo que nos dice la Escritura. ¿Nos puedes decir, Eric, qué significa la palabra mediador?
Así es quien interviene entre Dios y los hombres. Mira, nada más, eso es lo que significa mediadora, es quien interviene. Es decir, yo hace tiempo recuerdo a uno de mis hermanos, lo llevaron andaban paseando mis hermanas y mis hermanos y fueron a parar por allá por la villa, y entonces de repente se encontró unas monjitas y mi hermano ya había recibido alguna enseñanza de la Biblia, y en ese momento era un niño, ¿verdad? 7, 8 años aproximadamente, le decíamos el Pequi, al famoso Pequi, ¿verdad? Hoy está en Estados Unidos, ya es todo un señor, ya no es Pequi, ¿verdad? Pero antes era el famoso Pequi. Entonces era un niño extrovertido y se acerca a las monjitas y les dice: oiga, ¿me puede decir por qué ustedes adoran a María? Y le dice él: es que es la madre de Dios. Y dice: ¿y dónde dice en la Biblia? Muéstreme. Y entonces le dijeron: ¿quieres una paleta, hijo? Y entonces sacan una paletita y se la dan, ¿verdad? Y en ese momento le dice: mira, las manitas de la Virgen siempre están así porque interceden por nosotros. Pero ciertamente nosotros vemos en la Escritura que no es así. La palabra de Dios habla que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que, como ya dijo Eric, es el que interviene entre Dios y nosotros. ¿Quién es ese puente? Jesucristo de Nazaret. Vamos a leer 1 Timoteo 2:5. Aquí nos compartes, Eric, por favorcito. Amén. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Claro que sí, miren, Jesucristo hombre es el único mediador entre Dios y los hombres. Ahí uno dice: ahí les voy a dejar a mi mamá que les haga los frijolitos refritos y les haga sus chilaquilitos, ¿verdad? Y ahí se los presentan a Dios y ya con eso están en paz. No, ahí está hablando que Jesús mismo es el único mediador. Por eso es que todo lo que pedimos en el nombre de Jesús se nos da. Por eso todo lo que pedimos en el nombre de Cristo se logra, se provoca, se hace, porque solamente en Cristo hay salvación, solamente en Cristo hay poder, solamente en Cristo encontramos bendición. Por eso no compartimos tampoco esta doctrina, ¿verdad?, de que es la mediadora entre Dios y los hombres. Una doctrina más, que es: no compartimos la doctrina de María como corredentora con Jesús en el cielo. Por eso los teólogos católicos, ellos afirmaron que María tiene un papel secundario prácticamente, ¿verdad?, en esta salvación. Según la interpretación católica, ella participa indirectamente en el plan redentor de Salvador de nuestro Dios, aparentemente, y la palabra de Dios nos muestra que en ningún otro hay salvación. Esa es la gran diferencia, que Dios sí está hablando algo muy interesante, que en realidad no hay en ningún otro salvación más que en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Hechos 4:12, por favor. Dice la palabra de Dios: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La Escritura destruye esa teoría, esa idea completamente de que ella es corredentora con Cristo en el cielo. Esa está hablando que en ningún otro hay salvación, en nadie hay salvación. No está ni mucho menos en su amigo Judas, no está en San Martín de Porres, no está en su mamá María, no está en nadie, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a todos nosotros los seres humanos en que podamos ser salvos, solo en Jesucristo. El único que nos pudo redimir es nuestro Señor Jesús por medio de su sangre. Y cuando hablamos de redimido, quiere decir que fuimos comprados. ¿Cuándo nos compraron? Quiere decir que cuando Cristo pagó en la cruz del Calvario con su sangre preciosa, ese fue el pago por ti y por mí. Por eso cuando venimos a Cristo nos cubrimos con la sangre del Señor, nos lava de pecado, nos limpia del pecado, y entonces somos comprados. Ya no te perteneces, ya no me pertenezco, ya no te perteneces al mundo, ya no le perteneces al pecado, le perteneces a Cristo. Eres de Cristo, eres de Jesús. Por medio de su sangre preciosa, tú y yo somos justificados de una manera gratuita, de una manera hermosa. Es como somos justificados delante del Padre por medio de Jesucristo. Vamos a leer Romanos 3:24, por favor, Eric. Sí, la palabra de Dios dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así es, entonces fuimos justificados gratuitamente, es decir, no se cobra la salvación es gratuita por la gracia del Señor, mediante la redención, dice, que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es la redención? Pues bueno, cuando fue redimido, ¿verdad? De alguna manera fuimos redimidos nosotros, esa es la redención, es decir, nos compraron a precio de sangre,
que es en Cristo Jesús. Es decir, nunca dice por María o Cristo y María. No, menciona claramente que es en Cristo Jesús la redención que viene de Dios para nosotros de manera gratuita. Así que bueno, creo que nos vamos a quedar hasta acá, porque en realidad este estudio da para más, por supuesto, pero hasta aquí lo vamos a dejar porque ya tenemos el tiempecito encima. Son las 8:51 y vamos a ir concluyendo en ese momento. Nos quedamos ahí y la próxima semana, primeramente Dios, vamos a hablar un poquito más para concluir este tema, ¿verdad? En el dogma de la adoración a los santos. Y vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, gracias a Dios, quiero saludar también a Rebeca Cortés, a Gloria Nácar. Saludos, Gloria. Rosaura Arriaga, dentro de poco Gloria Nácar va a estar por acá en México, la vamos a saludar. Gracias, Gloria, te esperamos y vamos a estar orando mucho porque tu venida a México sea de gran bendición. Rosaura Arriaga, saludos a Rosaura Arriaga, mi vecina, Dios te bendiga. Ana María Martínez, no la conozco, saludos. Pero saludos también. Grey Amore, también gracias a Dios. Juan Ramírez, Juanito, Dios te bendiga, estamos orando por ti, hijo, muchísimas gracias. Oremos por Juanito, que está en el hospital ahorita, tuvo un problema con la azúcar. Por favor, oremos mucho al Señor por él. Kate Ortiz está también ahí conectada. Kate, te mandamos saludos a ti, a tu esposito, a tu familia. Y Manuel Pérez González, el pastor, ¿cómo estás? Dios te bendiga, muchísimas gracias. Dentro de poco lo invitamos a estar con nosotros en 14:40, el día 20, estará apoyándonos por allá. Y bueno, un saludo a toda la iglesia de Manuel. Que Dios los bendiga grandemente, grandes amigos que por supuesto estarán apoyándonos en Marcha de Gloria, y ya los vemos allá, ya los vi, ¿verdad? Ya nos vimos allá, primeramente Dios. Hilaria García también está por ahí, no sé si tienen otro nombre que no me parezca. Iván Ignacio, mi hermano, que Dios te bendiga. Marbella Nácar también, gracias a Dios. Saludos a ella también. Y bueno, Esmeralda Padilla también. ¿Quién más? Si tenemos a alguien más, hasta ahí por el momento. Muchísimas gracias. Es que hay unos que aparecen en un teléfono, otros en otro, y por eso nos ven parchando de repente así como que la información. Pero bueno, gracias a Dios, pues vamos a orar. ¿Qué les parece? Y primeramente Dios, esos textos bíblicos que les dimos, vuelvan a escuchar el mensaje, vuelvan a escucharlo, por favor, lean la escritura y vean de en verdad, no estamos mintiendo, estamos hablando la verdad, porque conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu bendita palabra, mi Dios Todopoderoso, por esa palabra, Señor, que es viva, poderosa y activa, Señor, en la vida de la gente, mi Dios. Sabemos, Padre, que estamos rodeados, bendito Dios Todopoderoso, de diferentes sectas, de diferentes, Padre, puntos de vista, bendito Dios, donde mucha gente, Señor, ha sido pervertida en su enseñanza, y lamentablemente, mi Dios, entre toda esa gente linda, Padre, hay gente que te ama, hay gente de fe, hay gente que te busca. Ayúdalos a encontrar el camino, ayúdalos a encontrar la paz, ayúdalos a encontrar la verdad, mi Dios, en el nombre de Jesús, que tu palabra es verdadera, mi Dios, y que la gente sepa, mi Dios, que no se trata solamente de hacer, bendito Padre poderoso, entidades religiosas, sino se trata de libertar a los cautivos, mi Dios, a través de tu palabra. Te damos las gracias en el nombre de Jesús y declaramos tu Espíritu Santo, bendito Rey, sobre nosotros en el nombre de Cristo. Declaramos bendición, sanidad, salud a aquellos que lo necesitan. Oramos por Juan Ramírez, bendito Dios, oramos por su sangre, por su cuerpo, por su mente, mi Dios, que saldrá bien, que estará bien en el nombre de Cristo, bendito Rey Todopoderoso. Bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, a aquellos, bendito Dios, aquellas personas que están en la cárcel, aquellas personas que tienen cáncer, aquellas personas que tienen diabetes. Padre, te rogamos por ellos en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu los sane, los cure, les cuide, bendito Dios, y que salgan, bendito Dios, fuertemente, bendito Dios, llenos de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Padre, que podamos ser enseñados a través de tu palabra, y que tu Espíritu Santo nos llene a todos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Te bendecimos, te adoramos, te honramos y declaramos tu Santo Espíritu. Amén y amén. Gracias, bendito Dios. Amén. Gracias a todos ustedes, que Dios les bendiga. Se despiden de ustedes, la pastora Ana María está con nosotros por acá, está Erika, está el jovencito Cristian, también está por acá Nacho, Marisol, un gran matrimonio que todas las noches nos acompaña. Marisol, que está en la cámara precisamente. Eric, que nos acompañó. ¿Quieres comentar algo? No, pastor, será todo.
Muchas Gracias gracias, a Dios Dios. bendiga, iglesia. Gracias a Dios. Pues bueno, los esperamos el jueves, primeramente Dios. El jueves, recuérdense, se está hablando de familias de una manera poderosa. El Señor está usando a nuestras mujeres en Torre Fuerte, Iztapalapa, mujeres lindas, mujeres de Dios, que están hablando fuerte la palabra del Señor. Amén. Así que bueno, gracias a Dios, que Dios los bendiga. Nos vemos el jueves 8 de la noche. Que Dios tenga misericordia, verdad, de todos nosotros. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.